Que tu palabra sean edificantes, Señor, una fuente de vida cada día más para nuestras vidas, Señor, así como lo han sido, Dios mío. Padre bueno, te pedimos, Señor, que seas tú guiando este estudio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Adelante, Plinio, todo suyo. Sí. Bueno, entonces, buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Hoy tenemos la lección 4 del libro que estudiamos los martes. Respuesta, como ya saben, respuesta bíblica, el volumen 2 del pastor Waldo Castillo. Hoy con el tema de ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Y como siempre le digo, voy a detener el video para que estén pendientes en la presentación que comparto y no se me distraigan con el video. Así, señores, ¿qué es el arrepentimiento? Y como decía anteriormente, tuvimos un estudio anterior de qué debo hacer para ser cristiano y tuvimos unas conclusiones. Entre esa conclusión era que necesitábamos el arrepentimiento, ¿verdad? De los pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a estar hablando del arrepentimiento y vamos a hacer un pequeño resumen por si acaso alguien no participó o para refrescar la memoria de qué estuvimos hablando la semana pasada. Y en el estudio anterior estuvimos viendo qué debo hacer para ser cristiano. Vimos que sin tomar en cuenta la respuesta del hombre ni sus pecados, Dios posibilitó a través del sacrificio redentor de Cristo la salvación para los hombres, ¿verdad? Eso vimos. También hablamos de que aún siendo el hombre el ofensor, el que quebró la relación con Dios, vemos a un Dios activo, preocupado por sus criaturas, que tuvo que tomar la iniciativa para reconciliarnos con él mismo, debido a que el hombre, después de la caída por el pecado, quedó en un estado de muerte espiritual, incapaz de acercarse a Dios, de obedecer sus leyes, ni de desear su comunión. Por último, hicimos la pregunta de ¿qué debemos hacer para venir a ser hijos de Dios? Para ser cristianos, para ser salvos. Y la respuesta fue que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Poner nuestra fe en Jesucristo. Entonces, en esta oportunidad estaremos viendo qué es ese arrepentimiento que debemos de tener. Entonces, el arrepentimiento es una experiencia espiritual, lo primero, una experiencia espiritual que ocurre en el interior del hombre, en el interior del ser humano, ¿verdad? Hombre, mujer, del ser humano, y que lo conduce a la salvación, siempre que esté acompañado de una genuina renuncia al pecado y de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Esa es una de las definiciones, de las muchas definiciones o de lo que involucra el arrepentimiento. También la palabra arrepentimiento proviene del término griego metanoia, que significa literalmente tener un nuevo conocimiento o comprensión. Eso quiere decir metanoia, el significado de esa palabra griega. Tener un nuevo conocimiento, o comprensión. Un cambio de mente que produce un cambio de conducta, en otras palabras. En el contexto bíblico, el arrepentimiento es una nueva comprensión que proviene de Dios y vamos a ver por qué luego en el transcurrir del estudio.
El arrepentimiento es un cambio de mentalidad producido por una profunda convicción interna, obrada por el Espíritu Santo, mediante la agencia de la predicación de la palabra de Dios y el acto de oír con fe, que conduce al hombre a cambiar su forma de aproximarse a Dios y a su santa palabra. O sea que aquí vemos varias cosas involucradas. El cambio de mentalidad producido por una profunda convicción interna, ¿verdad? Obrada por el Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra que nosotros hacemos, que se hace, ¿verdad? La predicación de la palabra. Esa predicación de la palabra llega y el Espíritu Santo se encarga de hacer lo que tiene que hacer y luego vamos a ver qué hace, en qué nos ayuda, en qué nos favorece el Espíritu Santo en esta labor. O sea que el arrepentimiento implica un abandono del pecado y un volverse a Dios con la firme intención de obedecer sus mandamientos. Arrepentirse tiene como resultado darle la espalda al pecado y dejar de hacer todo lo que la palabra de Dios señala como contrario a la santa voluntad de Dios. Efectivamente, arrepentirse es dejar de vivir independientes de Dios y volver nuestra mirada a Jesucristo. Esto también es arrepentirse. El arrepentimiento y la fe representan condiciones esenciales para la salvación. No podemos decir que todos cuantos se han arrepentido son verdaderamente salvos, debido a que no todo arrepentimiento es genuino. No obstante, nadie podrá ser salvo de sus pecados sin arrepentirse sinceramente. Si leemos el Nuevo Testamento, veremos que se insiste mucho en el arrepentimiento. Y aquí le traigo cuatro pasajes. Por ejemplo, en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Mateo 3, del 1 al 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Básicamente el mismo mensaje, ¿verdad? De Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista, su función fue allanar el camino, ¿verdad? Del Señor. Él sabía que se había acercado el reino. Y ya con Jesús, entonces, ya el reino está. Y en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento hace hincapié no tanto en la emoción, sino en la decisión. Mucha gente piensa en el arrepentimiento como una emoción, un derramar de lágrimas y otras manifestaciones externas de tristeza. Otros imaginan el arrepentimiento como un ritual religioso, tal como hacer penitencia. Claro que muchas veces lloramos y sentimos esta tristeza cuando nos arrepentimos, es normal. Pero nuestra seguridad se basa en las promesas de la palabra de Dios,
y no en nuestros sentimientos. El cristiano vive por fe, vive confiadamente en la verdad de Dios y su palabra como hechos concretos y permanentes, y no en la relatividad e inestabilidad de nuestros sentimientos, ¿verdad? De nuestras emociones. El verdadero arrepentimiento es una firme decisión interior, un cambio de mentalidad que se expresa mediante una nueva forma de vida y conducta delante de Dios y de los hombres. Aquí estamos hablando de testimonio, ¿verdad? Un cambio de mentalidad que se expresa mediante una nueva forma de vida y una nueva conducta delante de Dios y de los hombres. El arrepentimiento es más que un cambio de mente y más que un cambio de parecer, porque el arrepentimiento bíblico verdadero requiere un cambio de comportamiento y, por consiguiente, requiere una respuesta voluntaria. El arrepentimiento exige una conversión radical, una transformación de naturaleza, un definitivo volverse de la incredulidad y de la maldad, y un esfuerzo por volverse a Dios en obediencia. Esto es más que un cambio de mente, es una determinación para rendirse a Cristo. El arrepentimiento es volverse del camino del pecado al camino de la obediencia de Dios. Volverse del camino del pecado al camino de la obediencia a Dios. El arrepentimiento no es una opción cuando se trata de Dios. Es más bien una orden expresada por Dios con carácter de impostergabilidad y obligatoriedad. Para los que buscan entrar en una nueva relación con Dios y por orden de consecuencia, entrar al cielo, el arrepentimiento es un sine qua non, o sea, un acto imprescindible, una acción inevitable y una experiencia indispensable. Como lo dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es claro la orden, ¿verdad? El mandato. Ahora manda el Señor a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un arrepentimiento verdadero y falso, dependiendo de la actitud del corazón. Sin embargo, no está dentro de las facultades de los seres humanos, de nosotros, el determinar con exactitud quién se ha arrepentido verdaderamente y quién no. Esa capacidad solamente la tiene Dios, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer es ver los frutos de la persona que ha entregado su vida a Dios y esperar que los mismos sean una expresión visible de la obra del Espíritu Santo, llevada a cabo en el interior de la persona y que se corresponda con los mandamientos de Dios expresados en su palabra. O sea, que el que se arrepiente debe de dar fruto, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad como la tiene el Señor, que ve en el corazón, como él mismo dice. El hombre solamente ve lo que está a su frente,
pero yo veo el corazón, dice el Señor. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, no podemos saber si el arrepentimiento es verdadero o es falso. Lo que sí podemos ver es el testimonio que da, los frutos que da esa persona que se ha arrepentido. Y si son una expresión visible de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Llevado a cabo en el interior de la persona y que se corresponda con los mandamientos de Dios expresados en su palabra, es un arrepentimiento verdadero. Como dice Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Ahora, señores, habíamos dicho que el hombre después de la entrada del pecado, ¿verdad? Quedó en un estado de muerte espiritual. Y entonces tendríamos que hacernos la pregunta, ¿quién produce el arrepentimiento en el hombre? Es el mismo hombre. La respuesta es, el Espíritu Santo es la persona encargada de convencer al hombre de su necesidad de apartarse del pecado y volverse a Dios. El Espíritu Santo es la persona encargada de convencer al hombre de su necesidad de apartarse del pecado y volverse a Dios. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, convencernos de pecado. La Biblia afirma en Juan 16:8, Jesucristo hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan 16:8. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer aquí significa redarguir, o sea, amonestar, poner en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar interiormente a la persona así redarguida. Es el Espíritu Santo quien confronta al hombre en su condición de pecado y le muestra su necesidad de arrepentimiento. El Espíritu Santo es el encargado de confrontar, ¿verdad? Confrontar al hombre en su condición de pecado y mostrarnos nuestra necesidad de arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, no vamos a tener o vamos a pensar que no necesitamos, ¿verdad? A Dios, a un Salvador, reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿cómo ayuda el Espíritu Santo a las personas a arrepentirse? ¿Qué hace el Espíritu Santo en las personas para ayudarnos a arrepentirnos? El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a la conciencia del pecador, creándole una carga de pecado y sentido de vergüenza e indignación interior, ¿verdad? Debido a su desobediencia contra Dios. El Espíritu Santo pondrá en evidencia la culpabilidad del hombre mediante su ministerio de convencimiento de pecado. Mientras el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados, es como un cuerpo sin alma que no puede responder al llamado de Dios. Y eso en el estudio anterior estuvimos y hablamos abundantemente de eso, ¿verdad? De que el hombre quedó en una muerte espiritual después de la entrada del pecado.
El hombre padece de una sordera espiritual, diríamos, en otras palabras, por lo que se hace imprescindible que alguien lo capacite para poder escuchar y de igual forma responder al santo llamamiento a la salvación. Es aquí cuando el Espíritu Santo, movido por su deseo de que el hombre no se pierda, interviene a favor, interviene a su favor, hablándole al alma y trayendo convicción, utilizando como instrumento básico la predicación de la palabra de Dios. Como dice Hechos 2:37-38, y aquí vemos el contexto de Pedro, allá cuando da su primer discurso o su primera gran prédica de la palabra. Dice la Biblia que cuando oyeron a Pedro, ¿verdad? Después de la llegada del Espíritu Santo, que Pedro se para y da su primer discurso, su primera gran predicación, dice la Biblia que los que oyeron dijeron a Pedro, y cito el versículo 37 y 38 de Hechos, al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, fueron profundamente conmovidos. Eso es lo que quiere decir compungirse. Al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, fueron profundamente conmovidos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, aquí vemos un evento en el cual trabaja el Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro habla de la palabra de Dios, predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo se encarga de poner en el hombre, confrontarnos con la palabra, ¿verdad? Con la palabra de Dios y hacernos ver la necesidad que tenemos. Y aquí vemos un ejemplo de eso, la respuesta de las personas que escucharon a Pedro hablar de la palabra. Dicen que fueron profundamente conmovidos y eso es lo que hace el Espíritu Santo, conmovernos, ¿verdad? Lo que hemos tenido esa experiencia y hacernos ver que necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Necesitamos de Jesucristo. Y le hacen la pregunta, varones, ¿qué haremos entonces? ¿Qué debemos de hacer? Dinos. Y entonces ahí Pedro les dice, bueno, arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice Pedro, ahí vemos un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, de lo que es el arrepentimiento. Es debido, perdón, es debido a esto que se hace necesario que el Evangelio sea predicado con mayor denuedo, o sea, con valor, con determinación y compromiso, porque en la medida que las personas sean expuestas a las verdades de la palabra de Dios, más campos fértiles en el corazón del hombre encontrará el Espíritu Santo para producir arrepentimiento. Tenemos, ¿verdad? Tenemos que llevar la palabra, tenemos que predicar la palabra, porque así hacemos, ¿verdad? Hacemos que el hombre sea expuesto, ¿verdad? Las verdades de la Biblia
de la palabra de Dios sean que confronten al hombre. Y entonces ahí el Espíritu Santo haga su trabajo, en otras palabras. Termino este estudio con las palabras de Pedro en Hechos 3:19. Dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de descanso, tiempos de alivio, en otras palabras. Entonces, señores, el llamado es a arrepentirnos de nuestros pecados, a no ponerle más obstáculos al Espíritu Santo, a dejar que trabaje en nosotros el Espíritu Santo. Y si no has reconocido que eres pecador, que necesita a Cristo para tu salvación, te invito a que medites en esto. Medita en este estudio. Medita en lo que es en lo que hemos hablado, que es el arrepentimiento. ¿Por qué necesitamos el arrepentimiento, verdad? Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. O sea, yo tengo que darme cuenta de que necesito cambiar, ¿verdad? Volverme de nuevo a Dios en otras palabras. Así que si no has reconocido que eres pecador, que necesitas a Cristo para tu salvación, te invito a que medites en esto. Hoy es el momento oportuno. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. Con esto, señores, concluimos el estudio sobre el arrepentimiento. En el próximo estudio estaremos hablando sobre la fe, que en el estudio anterior la habíamos mencionado y que habíamos dicho que era la segunda cosa que mencionamos que necesitamos para nuestra salvación, ¿verdad? Arrepentimiento de nuestros pecados, o sea, darnos cuenta que necesitamos a Cristo y entonces confiar en la obra que hizo Cristo en la cruz para reconciliarnos con Dios y poner a nuestra disposición la salvación. Así que, señores, gracias por asistir y lo espero el próximo martes con el estudio que es la fe. Así que inicio el video y David. Amén, bendiciones. Un estudio corto pero importantísimo. Vamos a pasar entonces a la evaluación para que luego hagamos alguna pregunta si alguien tiene alguna inquietud. Vamos a evaluar acá. Hay una preguntita bastante fácil. Le voy a pedir a mi hermano Plinio, como siempre, que las lea. Ok, tenemos creo que 4 preguntas. La primera dice, diga cuáles afirmaciones son verdaderas en cuanto al arrepentimiento. ¿Cuáles afirmaciones son verdaderas en cuanto al arrepentimiento? Y la primera es, el arrepentimiento es una experiencia espiritual que ocurre en el interior del hombre y que lo conduce a la salvación siempre que esté acompañado de una genuina renuncia al pecado y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La B dice, arrepentirse tiene como resultado darle la espalda al pecado y dejar de hacer todo lo que la palabra de Dios señala como contrario a la santa voluntad de Dios. La C dice, el arrepentimiento es volverse del camino del pecado al camino de Dios. Y la D dice, todas las anteriores. O sea que si usted considera que todas las anteriores están correctas, usted marca todas las anteriores. La segunda pregunta, ¿considera que el arrepentimiento es un paso esencial para la salvación? Usted va a contestar sí o no. La tercera, ¿considera que existen señales de arrepentimiento verdadero? Existen señales, ya que como dijimos, no podemos ver el corazón de la persona, eso solo Dios. Pero hay señales, hay cosas que hacen
que hacemos, ¿verdad? Y que dicen que tenemos un arrepentimiento. Y la cuarta pregunta, ¿quién produce el arrepentimiento en el hombre? Y tenemos A, la iglesia, B, un temblor de tierra, y C, bueno, eso produce mucho, sí. Y C, el Espíritu Santo. Esas son entonces las preguntas. Creo que van 14 de 78, ya han votado. Así que damos un momentito para si alguien se anima. Ok, 15 personas, ya tenemos casi el 90% de la votación. Bueno, y vemos que la mayoría votó exactamente Aquí todas están las los resultados. anteriores. En la primera pregunta, todas, señor, son verdaderas. Todas son verdaderas. Sí. Arrepentirse es darle la espalda al pecado. Darle la espalda al pecado, ¿verdad? Y a todo lo que es contrario a la santa voluntad de Dios. El arrepentimiento es volverse del camino del pecado al camino de Dios. Todas eran correctas. ¿Considera que el arrepentimiento es un paso esencial para la salvación? Sí, claro, porque es que todos contestaron que sí, así es. Si no nos arrepentimos, no vamos a necesitar de Cristo, entonces, ¿verdad? No nos vamos a dar cuenta, no vamos a sentir la necesidad. La tercera, ¿considera que existen señales de arrepentimiento verdadero? Sí, todo el mundo contestó, perfecto, claro, hay señales. ¿Y quién produce el arrepentimiento en el hombre? Todo el mundo contestó, el Espíritu Santo. Solo quiero hacer una aclaración. La iglesia, señores, aquí hacer la aclaración de que la iglesia tiene un papel importante, ¿verdad? En esto, y es en llevar el mensaje, porque nosotros somos los encargados, ¿verdad? De llevar el mensaje. Cada quien que se convierte, se convierte, valga la redundancia, en un ente multiplicador, ¿verdad? De llevar la palabra. Entonces, cuando uno lleva la palabra, entonces da ahí la oportunidad para que confrontar al hombre, ¿verdad? Con las verdades y que el Espíritu Santo haga el trabajo. Como dijimos, es el Espíritu Santo quien hace el trabajo de convencimiento, pero quería solamente dar esa puntualización de que tenemos que llevar la palabra, ¿verdad? Para darle ese campo al Espíritu Santo, que el hombre comience a pensar en eso y ahí el Espíritu Santo comienza a hacer su trabajo de convencimiento de pecado, ¿verdad? De quitarnos esa venda. Al inicio del estudio hablaba nuestro instructor de que a veces hay un arrepentimiento no verdadero. Cuando hay un temblor de tierra, muchas personas nos tiramos de rodillas y nos arrepentimos, pero es ese arrepentimiento no verdadero, porque desde que deja de temblar ya se nos fue la unción y ya volvemos otra vez a la normalidad. Así que también tenemos que cuidarnos de eso. Tengo, Plinio, un par de preguntas por acá. Hay una que dice, ¿por qué debo arrepentirme si yo no he hecho nada malo? Perdón, David. Tengo un par de preguntas por aquí. La primera dice, ¿por qué tengo que arrepentirme si no he hecho nada malo? Ah, ok, perfecto. Esas son preguntas del público. Sí, ok. A usted como maestro. Perfecto, ok. Pensé que era que tú habías agregado alguna. No. Ok.
Bueno, la misma Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Y primero comenzamos, y bueno, hemos hecho muchos estudios y hemos repetido esto muchas veces. La condición de la entrada del pecado, ¿verdad? Cuando nuestro primero padre, Adán, Eva, cometen el primer pecado, ahí entra una condición, ¿verdad? Que deja al hombre en un estado de muerte espiritual. Y bueno, no solamente Adán, porque no solamente Adán pecó, ¿verdad? Nosotros, por el pecado de Adán y por nuestros pecados, ¿verdad? De cada uno, de cada persona, nosotros, entonces venimos a tener esa naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza que tiende al pecado. Y hay que tener claro una cosa, es que pecado no es solamente matar, robar, no es solamente eso pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la santa voluntad de Dios. Todo lo que vaya en contra de eso. Y nosotros tenemos una naturaleza que realmente no es un placer para nosotros cumplir con esos mandatos y con aquello, ¿verdad? De que agrada a Dios. Entonces, todos, señores, todos, como mismo dice la Biblia, somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, por eso es que necesitamos arrepentirnos. Tengo otra pregunta acá que dice, reconozco que soy pecador y me quiero arrepentir. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero es que tenemos, ¿verdad? En la iglesia o con cualquier hermano, usted puede buscar a cualquier hermano y como dice, confiesen, ¿verdad? Pecado, solo hay que tener el deseo. El primer paso es uno tener la necesidad, ¿verdad? Uno darse cuenta, mejor dicho, uno darse cuenta de que tiene necesidad, de reconocer que es pecador. Si tiene ese primer paso, bueno, pues ya, tú ahí mismo puedes orarle al Señor de que tú quieres, ¿verdad? Encontrarte, tener un encuentro real con Él. Y bueno, el Señor dejó instituido aquí las iglesias, ¿verdad? Su iglesia. Nosotros como ente cristiano estamos para apoyarnos cada uno, ¿verdad? Para compartir cada uno. Entonces, también además de uno acercarse, entonces, venga a la iglesia y vamos a estar todos y nos vamos a ayudar unos a otros y vamos a aprender, ¿verdad? Con el discipulado. Entonces se va a aprender, usted va a comenzar a caminar y a conocer las verdades eh, que tiene la Biblia. Muy bien. Tengo al hermano José que tiene la mano levantada, pero tengo una última pregunta aquí que dice, el estudio hablaba de fruto de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos? Fruto de arrepentimiento. Ok, en Efesios, David, ¿cuál es el pasaje que habla de los frutos? En Gálatas 5. En Gálatas 5. Perdón, Gálatas 5, ¿verdad? Y menciona de los frutos, menciona de los frutos del Espíritu Santo. Dice amor, fe,
hay una serie de, David, si pudiera poner ese versículo, no sé si ahí pudiera. La idea es, ¿verdad? Que ya que usted, aunque las obras, y en eso lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Las obras no es lo que te salva, pero sí es un testimonio de que tú estás caminando con Dios. Entonces, por ejemplo, uno de los frutos es el amor. Tú tienes que demostrar que no solamente quieres a Dios, que amas a Dios, sino que también amas a tu hermano, como en uno de los estudios que estuvimos viendo. Tú tienes que demostrar dominio propio, ¿verdad? Ir trabajando en eso. Cada quien tenemos muchas debilidades y en una se ve más que en otro. Y ahí podemos, ahí vamos a ir trabajando. Si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ahí vamos a ir dando entonces esos frutos. Fe, amor, dominio propio, bondad, mansedumbre, todo eso son frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Testimonio que tenemos que dar, testimonio que tenemos que dar. No es solamente yo creo en Dios, yo di mi paso de fe, yo creo en Jesucristo y yo di mi paso, ¿verdad? De fe. No es solamente eso, yo quiero a Dios, yo tengo que demostrarlo con el hermano, como dice Santiago. Si tú dices que amas a Cristo, pues haz lo que él hizo. Si tú dices que amas a Dios, pues haz lo que él te ha mandado, ¿verdad? Lo que él te pide. Muy bien, gracias. Nuestro hermano José tiene la mano levantada. Aquí vemos la parte que dice hermano Plinio de Gálatas 5, sus versos 22 y 23, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega el apóstol Pablo, contra estas cosas no hay ley. Entonces eso es lo que Cristo espera que nosotros estemos reflejando ya como un fruto de que hemos sido limpiados por su sangre poderosa. Ok, perfecto. Bien. Gracias, Plinio. Hermano José, tiene la mano levantada. Adelante. Es una pregunta en cuanto al confesarse. He visto que algunas personas creen que ya cuando se confiesan, van al sacerdote, se confiesan, piensan que sus pecados han sido perdonados. ¿Realmente se están arrepintiendo ellos? No sé si Plinio quiere contestar o si yo contesto. Contesta, David, que eso es más... Bueno, eso es parte de la cultura católica. El catolicismo predica de que debe haber una confesión delante del sacerdote. Y eso podemos verlo incluso hasta bíblicamente. El problema es que muchas veces no se hace de corazón. Ni la confesión, el arrepentimiento, como tampoco la respuesta. Porque fíjate que el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Y dice que si confesamos nuestros pecados a Cristo, entonces nos va a perdonar. Y el perdón es un acto de amor, es una gracia de parte de Dios. Entonces, lamentablemente, muchas veces la confesión lo que es un canje. Yo confieso y de allá para acá recibo una tarea que una vez la desarrolle, entonces mi pecado ha sido perdonado. Pero no hay, eso no tiene ningún fundamento bíblico, ni hay una tarea que yo pueda hacer para recibir perdón. Porque entonces ya quitamos de esa manera la gracia, ya no habría gracia, sino simplemente yo cumplí mi tarea y ya. Eso es como cuando tu mamá te amenaza que te va a dar una pela cuando tú eres niño, porque tú no fregaste, entonces te doy un chance. Dice, si friegas, yo te voy a quitar esa condena de pela que te tengo aquí, te la tengo guardada. Y usted va corriendo, hace un fregado huyendo ahí para salir de su mamá y se evitó la pela.
pero usted no puede decir que su mamá es buena porque no le dio la pela, sino que su mamá simplemente cumplió su promesa porque usted fregó. Y usted se ganó la libertad de la pela por el fregado. Pero en cuanto a los pecados, no, los pecados dependen de la gracia de Dios. Somos libres del pecado cuando Cristo es quien nos perdona, cuando hay una confesión genuina delante de Él, y eso no tiene ningún precio, no hay una tarea que podamos hacer nosotros para ganarnos ese perdón, sino que realmente es un regalo de parte de Dios. Sí, David, y una cosita solo agregar, que la misma Biblia nos dice que el único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. O sea, nosotros tenemos luz verde para confesar nosotros mismos, ¿verdad? Estar en oración con el Padre, estar en intimidad con Dios, ¿verdad? Cuando tú oras, cuando tú hablas con Él como un amigo. O sea, tenemos eso y en la es bíblico, no necesitamos a otra persona para esto. Nosotros mismos lo podemos hacer. Y el Señor mismo dice, entra en tu aposento y habla conmigo. Incluso Confiésate, habla conmigo. erradamente, Ven con erradamente, arrepentimiento y habla conmigo. así Sí, es, directo y en vivo. así mismo, sin intermedio. Y erradamente la religión tradicional usa como patrón para fortalecer su creencia el hecho del primer milagro de Jesucristo. Dicen que María fue como una intercesora. Incluso si nosotros leemos bien el pasaje, nos damos cuenta que cuando María se entera del problema que hay, ella misma reconociendo de que no hay un poder tal en ella, a quien ella acude es a Jesús, sabiendo que Jesús es realmente quien tiene el poder de resolver la situación. Aunque se use ese pasaje para presentar a María, en este caso, como una intercesora, como una de las muchas intercesoras que tienen ellos, realmente este pasaje lo que dice lo contrario. María demuestra ahí que ella no puede hacer absolutamente nada, sino que vamos a hablar con el que puede, vamos a hablar con Cristo. Y realmente al fin de la historia vemos que quien hizo el milagro es Cristo, quien puede. Así es. Yo quería decir algo. Adelante, Rubén. Sí, dice en Segunda de Crónicas 39, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás lo abandonará. O sea, el arrepentimiento conlleva o sea, arrepentimiento verdadero, a mi entender, conlleva una compañía del Señor. O sea, automáticamente tú te arrepientes, el Señor está contigo. No es que tú di que ahora yo soy el superhéroe, yo soy el superhumano cuando me arrepentí, sino que el Señor interviene en ti por tu actitud, interviene en tu persona y te muestra cómo actuar y cómo andar a través del Espíritu Santo, como mencionamos. Así es, Rubén, como dice, el Señor no desecha un corazón arrepentido. ¿Cómo lo va a desechar si eso es lo que Él quiere de nosotros? El Señor no desecha un corazón arrepentido. Tenemos esa garantía. Excelente, muy bien. La hermana Hulda tiene la mano levantada también. Yo quería decir acerca de los frutos de arrepentimiento, recordar ese verso del apóstol Juan que dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si nos llamamos cristianos es porque nosotros reflejamos el carácter y la misión que Cristo nos entregó. Muy bien, perfecto. Así mismo, como dijimos en el estudio de qué significa ser cristiano, ¿verdad? Si Cristo es nuestro líder, pues tenemos que imitarlo y tenemos que hacer lo que dice. Y Jesús va un poco más allá que Juan, más allá que Pablo. Y dice que es tan importante el fruto de arrepentimiento que el que no produce ese fruto, entonces va a ser cortado. Y no solamente cortado o apartado de la congregación, sino que va a ser echado al fuego y va a ser quemado. O sea, es un reto, no solamente para el arrepentimiento, sino para todo aquel que ya dimos ese paso de fe. Sabemos que tenemos que mostrar ese fruto.
y de que el Señor está pendiente de lo que estamos haciendo con ese regalo tan precioso. Dice que si hacemos como algunos, que somos luz y lo que estamos es debajo de un armario, entonces no estamos reflejando la luz de Cristo. Si somos llamados a ser sal y no estamos salados o no estamos salando, ¿de qué sirve esa sal? Dice que esa sal lo que puede hacer es ser desechada porque no tiene ninguna utilidad. O sea que el apóstol Juan, el apóstol Pablo nos invita a que demos fruto y Jesús nos reta a que demos frutos. Adelante, Hulda. Sí, yo iba a decir que cuando nosotros hablamos del arrepentimiento esta noche, pero hablamos quizás de la primera vez que nosotros reconocemos esos pecados, pero como creyentes, al no ser ángeles, ¿verdad? Todavía, y vivir con una naturaleza pecaminosa, es un día a día arrepentirse. Creo que uno como creyente siempre incluye en sus oraciones pedir al Señor que perdone hasta los pecados que no son ocultos, y lo aprendemos de Jesús también en la oración, donde dice en el Padre Nuestro nos enseña que también nos libre de caer. O sea que el arrepentimiento y el protegernos de la tentación es un día a día para un creyente, no solamente de una experiencia de un solo día. De un solo día, así es. Solamente seremos perfectos y no tendremos pecado cuando el Señor nos lleve. Amén. Y estemos con Él y que ya se haga, ¿verdad? El último proceso de la santificación. Pero mientras tanto seguimos. Le escuchamos. Agárrese para dejarme día a día. Mi pregunta, ¿me oye? Sí, le escuchamos. Partiendo de lo que dijo Hulda, entonces yo tengo que salvarme día a día. No. Salvarse no. Yo quiero responderle. En el Padre Nuestro, Jesucristo dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y es que nosotros tenemos que vivir en una actitud, no pidiendo que el Señor nos salve, sino poniéndonos en paz con Dios todos los días hasta que Él venga, porque la obra de perfeccionamiento y de santificación de Dios en nosotros dice que la obra que Él empezó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, lo cual significa que de aquí a la eternidad nosotros vivimos en ese proceso. Y en ese proceso nosotros tenemos que venir delante de Él a pedir cacao todos los días. Digo yo todos los días por decir, porque en el Padre Nuestro Jesús nos lo enseñó a pedir perdón. Ok, eso está muy bien, fantástico, pero yo creo que cuando el hermano Plinio está hablando del arrepentimiento, creo que es el arrepentimiento que Cristo predicaba para salvación. No lo que yo tengo que hacer, digamos, si yo la miré a usted de ojo virado y usted quedó un poco quillá conmigo. Perdón, yo por eso empecé mi intervención diciendo que aunque hoy estamos hablando de ese primer encuentro con Dios, que tenemos que vivir en esa actitud todos los días, de saber que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras pueden ofender a Dios o desviarnos del propósito de Dios. O sea que además de hacerlo la primera vez, es una actitud del cristiano con la que nuestro corazón debe estar siempre tratando de reconciliarse con el Señor, no para salvación, sino una reconciliación. Así es, este es un estudio, ¿verdad? De ese primer arrepentimiento, pero tenemos que reconocer que no es solamente ese arrepentimiento. Yo solo hice la pregunta porque sin darnos cuenta nos desviamos de la temática del estudio, que es el arrepentimiento que necesita tener el hombre
para llegar a las almas. Sí, es el primer fin, ¿verdad? Ese arrepentimiento. Por eso concluí diciendo que si todavía no te has arrepentido, no te has dado cuenta eh, de que necesitas, ¿verdad? Entonces lo debe de hacer, que este es el día de la salvación. Pero como dice Hulda, nosotros no somos perfectos y tenemos que tener la actitud, ¿verdad? De arrepentimiento. Porque Sí, siempre vamos a pecar, y en un estudio que hicimos un estudio, ¿verdad? De los cristianos pecan y vimos que sí, ¿verdad? Que aunque tenemos una lucha con el pecado, pero tiene que ser una lucha, ¿verdad? Pero sí, entonces ahí cuando hay esos pecados, entonces tiene que verse la actitud de uno. Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Oye, me duele esa falta, eso que hice. Nos desviamos un Marino, iba poquito a del decir tema algo. cuando hablamos sobre el fruto, los frutos que debemos de presentar. También hay una forma de pecar que es el pecado de omisión. Si el Señor nos manda, nos inclina a hacer una cosa y no la hacemos, entonces también nos estamos desviando. Por ahí fue que nos fuimos desviando, como dice el hermano Fran, del tema original del arrepentimiento, cuando incluimos la parte del fruto que tiene que ver más bien con mantenerse en el camino de Dios. El hermano Marino me parece que quiere decir algo. Sí. sí, yo quería agregar sobre eso, porque el arrepentimiento que habló el hermano Plinio es un arrepentimiento para llevarnos a Jesucristo, ¿verdad? Sí, O sea, después de estar en primeramente, sí. Cristo, estando en Jesucristo, es como decía, yo creo, el apóstol Pablo en su carta, que decía, ¿por qué el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer no hago? Era porque había una dualidad de persona en su vida, tenía una lucha. O sea, la carne y el espíritu tienen una lucha entre sí para que no hagáis lo que queráis. O sea, si nosotros no matamos esos deseos y esas pasiones desenfrenadas del alma, siendo aún cristiano, nosotros podemos cometer errores, como decía el pastor, pecado de omisión, que hay cosas que uno quiere hacer, que Dios manda hacer. Tan sencillo pecamos con decir, mira, ama al prójimo como a ti mismo. Oye, eso es sencillo. Yo tengo que hacerle el bien al prójimo, lo estoy viendo que está, un ejemplo, está pasando hambre, vive aquí al lado mío y yo lo ignoro. Mira qué sencillez, ya con eso estoy ofendiendo a Dios, porque pecado, como decía el hermano Plinio, que es un ejemplo, cometer, matar, adulterar. No, el pecado simplemente es desobediencia a Dios. Si usted desobedeció a Dios, ya usted está en pecado, porque no está obedeciendo lo que Dios manda. ¿Usted me entiende? Hasta ahí en mi palabra. Eso es lo que yo entiendo, porque uno tiene una lucha entre sí, porque como ser humano, estando uno cristiano, si uno nos mata esos deseos desenfrenados del alma, con mucha oración, mucho ayuno, mucha lectura, entonces fácilmente, como tú descuidarte del comer secular, desayuno, comida y cena, si te descuidaste de esas tres papas, va a morir físicamente, así se muere también espiritualmente. Eso es lo que yo entiendo. Hasta ahí mi palabra. Amén, así es. Bien. Bueno, mis hermanos, ya pasa de las 9, hora de terminar nuestro estudio. Realmente ha sido un estudio muy interesante y es como dice nuestro hermano Plinio, estamos en esta nueva serie. No se pierda el próximo martes un tema a continuación de este, donde vamos a seguir abordando ese tema tan interesante de lo que es la salvación, sobre todo en este tiempo donde vemos que todo todo tiembla, ya no tenemos estabilidad en nada. Lo que creíamos que íbamos para la playa, ya la cerraron de nuevo. Lo que estaban esperando agosto para empezar la clase, no se sabe si van a empezar agosto. Lo que estaban a lo mejor esperando por un trabajo, no saben si iniciarán un trabajo. Pero sobre todo vemos que Dios sigue siendo Dios y que está por encima de todo eso. Y esa es la única roca inconmovible en la cual tenemos nosotros que poner nuestra fe y una fe verdadera en este tiempo. Amén. Amén. Nos mantenemos en oración, hermanos, y esperando en el Señor
de que esa obra de salvación que inicia con el Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Y si hay alguno entre nosotros que todavía no ha dado ese paso de fe, no le conoce, bueno, pues que entienda, como decía nuestro hermano Plinio, este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de buscarle realmente ahora que puede ser hallado. Amén. Sigamos intercediendo en esta noche por nuestro hermano Elvis. Se espera que mañana ya por fin le hagan la cirugía para el cambio de marcapaso. Así que vamos a seguir intercediendo por él en esta noche. Amén. Amén. Para que el Señor también produzca una victoria en la vida de nuestro hermano Elvis. Así que Dios nos bendiga. Nos vemos mañana en nuestro culto de oración, puntual a las 8. Y también les recuerdo que si alguno no puede estar con nosotros los martes queda grabado en Facebook, como también en YouTube, como también los domingos, el culto el domingo, aunque estamos en la iglesia, también es retransmitido por estos dos canales. Así que pueden verlo también, tanto en vivo por Facebook como regrabado ya en YouTube. Y si alguien también tiene esa necesidad de oración en el día de hoy y quiere entregar su corazón a Cristo, podemos suspender todo lo que estamos haciendo y hacer una pausa, porque no hay nada más importante que cuando un pecador se arrepiente y alcanza misericordia. Amén. David, una última cosita ahí antes de finalizar, diciendo que el hecho de que hoy estés viendo, ¿verdad? Si hay alguna persona que no ha dado ese paso, de que esté viendo este estudio, no es una mera casualidad. Bueno, te están dando estudio y yo lo estoy viendo. No, el hecho de que usted esté viendo este estudio de hoy, del arrepentimiento, primer paso, ¿verdad? Para uno reconciliarse con Dios, para uno dar su paso y tener a Jesucristo como Salvador. Esto no es una casualidad, ¿verdad? Esto es cosa que va poniendo el Señor en el camino para que tú escuche tu palabra y confronte tu vida con las verdades, ¿verdad? Las verdades que encierran su palabra. Así que, como dije al finalizar, medita en esto que hemos traído hoy, en lo que es el arrepentimiento y que lleva el arrepentimiento a darnos cuenta de que necesitamos, ¿verdad? A Cristo como Señor y Salvador. David. Amén. Bueno, vamos a orar, hermano, para terminar entonces en esta noche. Dios bueno, eterno, bendecimos tu santo nombre. Y cortitamente, Señor, te queremos dar gracias por esa obra redentora que tú has hecho con cada uno de nosotros. Nosotros que ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy recobramos vida otra vez gracias a la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo. Una sangre que es suficiente, única, oh Padre, y fue lo único que necesitamos nosotros para este acto de redención. No solamente, oh Señor, para nosotros, sino para todo aquel que decida aceptarte en su corazón. Y gracias, Padre, porque con este simple hecho de dar nosotros ese paso de fe, ese paso de arrepentimiento que hemos estado conversando en esta noche, entonces alcanzamos vida. Y no cualquier vida, sino una vida grata, una vida en abundante y una vida hasta la eternidad. Así que muchas gracias te damos, Señor, por esa obra de redención que nos acerca nuevamente a tu familia, que nos hace pertenecer otra vez, oh Padre, a tu redil. Te amamos, Señor, bendecimos tu santo nombre y te agradecemos una vez más ese acto tan maravilloso. Gracias por cada hermano y amigo conectado en esta noche. Gracias también porque sabemos, oh Padre, que tu palabra no retorna vacía, sino de que tú sigues trabajando en los corazones de cada uno de nosotros. Así que por eso te amamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Pues Dios nos bendiga, hermanos, y nos vemos mañana en nuestro culto de oración por este mismo canal. Buenas noches para todos. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Padre. Lucha, Bendiciones para todos. Amén. Bye, Helen.